poquitico más, vamos a hablar un Estoy poquitico más avanzado. como nada, que ya no quiero trabajar ni mierda más. Señor, No, sí, o sea, bueno, pues digamos que por, ¿qué me decía Alejandro? perdón, Santiago, es que estaba acá una llamada. Disculpe. Ah, bueno, listo. Vale. Bueno, entonces concentraditos, porque vamos a hablar de un poquito de ecuaciones, no vamos a aprender ecuaciones, pero sí vamos a ver cómo se crean las ecuaciones para bien sea RTK o Entrip, ¿sí? Para saber si las precisiones de nuestro GPS son realmente las que compramos al momento de realizar esa compra, ¿sí? Para esto utilizamos una regresión lineal múltiple, es decir, no es una regresión lineal simple, no. Una regresión lineal múltiple es donde se usan como dos mínimo variables regresoras, dos o más, ¿sí? Entonces con dos regresores, y vemos que son dos regresores. Para realizar la formulita del error, para predecir de a qué se debe el error, debemos saber las variables regresoras. Entonces, como vemos que los errores de los GPS es debido a la ionosfera, a la troposfera, pero esos errores no los podemos, digamos, que ver visualmente o no tenemos un archivo que nos diga esos errores, pero sí tenemos un archivo que nos dice qué número de satélites tenemos a la hora de medir, qué número de tiempo, qué número de POP. Tenemos diferentes variables que podemos usar para construir nuestra formulita. Entonces, de acuerdo con las variables, tenemos que escoger las variables que expliquen el modelo, ¿sí? Y que sean independientes entre sí, es decir, que una no, digamos, una no explique a la otra. Bueno, esto es un modelo realmente 3D en un hiperplano, perdón, 2D, y se utilizan mínimo dos variables regresoras. Acá nos dice que un regresor no basta para explicar suficientemente la variabilidad de Y. Entonces abramos un paréntesis. Para ustedes, ¿qué es un modelo? Y hablando en el tema de la geodesia, ¿cómo podemos construir o saber qué precisión nos va a dar en cierto punto utilizando las siguientes variables? Número de satélites, PDOP, tiempo de medición. Digamos que ustedes, ¿cómo relacionarían las variables de acuerdo con el error? ¿Sí? Cualquier persona que me explique lo que entienda o cómo, qué cree que es un modelo, ¿cómo lo construiría? Primero habría que entender lo que nos estás diciendo para poder, digamos, entenderte, ¿no? O sea, cuando me habla de POP, ¿qué significa? Ya, digamos que en la geodesia, para ver nuestra calidad de datos, tenemos que saber que el PDOP, creo que yo les envié un video una vez pasada, y cuando ustedes no entiendan un término en geodesia, ustedes lo anotan, ¿sí? Y después de la clase, lo que hacen es buscar en internet. Entonces, de acuerdo con eso, pues buscan imágenes, que es lo más fácil, ¿sí? Y cliquean cualquiera. Entonces, digamos que aquí podemos ver que el PDOP, ¿sí? Entonces aquí nos dice que esto tiene un buen PDOP, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí. Y que este tiene un mal PDOP, es decir, entre más grandes sean los triángulos, el PDOP va a ser mucho mejor. Es como en la topografía convencional. Si nuestros triángulos están cerrados, pues tenemos baja precisión, ¿sí? Lo ideal es que estos triángulos pues cumplan con un ángulo mínimo de 45 grados, ¿sí? Entonces, el POP Bueno, estaría determinado por ángulos, en grados. digamos que por la geometría propia de la construcción satelital o como hayan enviado los satélites, ¿sí me hago entender? Nosotros no podemos cambiar ese POP. Es algo que ya está ahí en el cielo y que ya no lo podemos cambiar. ¿Sí me hago entender? O sea, depende de la hora, depende del número de satélites, depende de qué constelaciones usemos, ¿sí? Porque el POP no es solo con GLONASS, sino con la totalidad de los satélites. Bueno, esa es una de las variables que se tiene en cuenta para construir el modelo, ¿sí? La variable PDOP.
Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otra variable, la solución es fija. Si vamos a construir un modelo, pues obviamente tiene que ser solo con soluciones fijas. Podemos usar soluciones flotantes y tiene que ser a cielo abierto. Miremos las fórmulas de P o P. Nos dice que es el error de las componentes en X, en Y y en Z, es decir, nos atribuye el error en 3D, ¿sí? Por eso es que se usa siempre el POP. El POP, aquí podemos ver, todas las aplicaciones GNSS nos botan el POP o nos arrojan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay satélites muy cerca, muy cerca los unos en posición de los otros. Por lo tanto, los triángulos van a tener un ángulo muy bajito y el POP va a ser alto. Entre el POP sea más alto es porque esa precisión de la geometría es muy baja. Esa sería la primera variable y la tendríamos aquí como primer variable regresora. Entonces, aquí tenemos un plano que hace referencia a una regresión lineal múltiple y los errores residuales a ese plano. ¿Sí? La idea es construir una fórmula que tenga muy pocos errores residuales. Pues, de acuerdo con eso, vemos que pues existe una teoría bastante grande de la regresión lineal múltiple, pues que no la vamos a abordar porque pues, no es objeto del curso, pero es bueno que la sepan de dónde sale. ¿Listo? Ahora veámoslo con datos reales. Entonces, yo tomé, por ejemplo, varios puntos, ¿sí? Varios puntos con tecnología N-Trip, ¿sí? Entonces, digamos que para construir un modelo, pues primero se debe procesar la estación permanente y darle coordenadas. Aquí se hizo el ejercicio. Se debe configurar la estación permanente o el equipo como base. Y se toma una serie de puntos a lo largo del sitio que queramos a diferentes distancias. ¿Sí? Lo ideal es que cada puntico esté en cielo despejado para que la fórmula no funcione. ¿Sí? Las distancias recomendadas son 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10, 15, 20, 30 y 50. ¿Sí? O si el GPS es muy bueno, pues hacerle hasta más de 50. Bueno, lo que se hace es hacer una tabla con los datos que hayamos obtenido. Entonces aquí están los datos para realizar el modelo matemático. Entonces tenemos la precisión en la norte, en la este y en la altura. Y tenemos las diferentes variables con las que obtuvimos esas precisiones, ¿sí? Que son las siguientes. Distancia a la estación permanente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a mayor distancia hay más error o menos error? Solo sí o no. Cualquier persona. Mayor distancia, mayor error será, pues, ¿no? Exactamente. A mayor distancia, mayor error. Listo. A mayor número de satélites, mayor o menor error. Menor error, ¿no? Exactamente. Entre más alto sea el POP, mayor o menor error. Mejor. Es inversamente proporcional. El POP de Quita es que cuando los ángulos son mayores sería mejor, ¿no? O cuando los Aquí ángulos es son más chiquitos. inversamente proporcional. Entre el POP es más alto, significa que los errores en geometría son más altos. Por lo tanto, estos errores van a ser más altos. Al revés entonces. POP más chiquito significa ángulos más Exactamente. grandes. Entonces, por ejemplo, mire que estos POPs de mi levantamiento están rondando entre 1.12 y 1.68. Digamos que esos POP son característicos de un cielo limpio, ¿sí? De un cielo limpio, ¿sí? ¿Por qué digo que un cielo limpio? Porque estoy capturando 9 satélites, 11, 11, 12. Digamos que eso es lo que necesito para construir una fórmula, que haya variabilidad de los datos, es decir, tanto en distancias, hay distancias de 3 kilómetros, 6 kilómetros, 17, 29, 39, 9, 11, y los POP son muy variables, pero yo solo voy a escoger soluciones fijas, 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 ¿sí? Digamos que eso es lo que se hace una matriz
de índices de correlación para determinar cuáles son las variables regresoras, se ponen las fórmulas que uno supone, ¿sí? Y luego se empieza a construir el modelo y se obtuvieron las siguientes ecuaciones, que para la desviación en norte hay un error que siempre es fijo, de 2 centímetros, más una parte por millón, de acuerdo a la distancia, menos el número de satélites más un error estándar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues, yo encontré que entre más distancia o entre más nos alejamos de la base, vamos a tener un error mucho más alto, ¿sí? Un error mucho más alto. Y lo mismo para cada componente. Encontré que entre mayor número de satélites, cada satélite adicional me va a disminuir en 1 milímetro la precisión, ¿sí? Es decir, me va a aumentar o mejorar la precisión. Por cada satélite de más, digamos que obtengo 1 milímetro de error menos, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Bueno, digamos que de esa manera es como se construyen una fórmula o una regresión lineal múltiple, ¿sí? Donde hay una constante que es un error que no se puede modelar, que es un error fijo, ¿sí? Y estas fórmulas se deberían parecer, ¿sí? A lo que nos dice el proveedor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo encontré que el error siempre es de 2 centímetros más una ppm. Y cuando yo fui y leí el brochure del equipo, decía que era justamente 2 centímetros más una ppm. Es decir, me estaban cumpliendo con lo que me estaban vendiendo, ¿sí? Bueno, digamos que así es como se construye una formulita. Pues muy sencillo realmente. No es sino usar muchos datos, mínimo 20 datos. Entre más datos, pues mucho mejor ajuste. Pero es muy sencillo realmente. Aquí vemos la modelización, pasando a otro tema, de una fórmula para una red BRS aquí en Colombia. Digamos que esta yo la modelé y con solo usando puntos con solución fija. Lo mismo, entonces yo quería ver cómo se comportaban los errores de acuerdo con las variables número de satélites, máscara de obstrucción, P, distancia a la estación permanente, tiempo de rastreo, error medio cuadrático y error vertical. Yo quería ver este error vertical de qué dependía, ¿sí? Yo dije, pues si es una red BRS, pues de qué depende, porque una red BRS es mucho más avanzada, ¿sí? Entonces tomamos más de 100 datos a Bogotá y empezamos a hacer una correlación y empezamos a mirar las variables distancia, tiempo, satélites, empezamos a interactuar si el tiempo nos daba más precisión en un RTK, ¿sí? Para establecer un tiempo óptimo. Y pues encontramos algo bastante particular de que la fórmula para un BRS es muy diferente para un NTRI de una sola base. Recuerden que BRS es una red que modela errores de troposfera y ionosfera, ¿sí? Entonces empezamos a ver la primera iteración, la segunda, hicimos bastantes iteraciones, digamos que hicimos más de 20 para poder hallar la fórmula y encontramos un modelo matemático, ¿sí? Con un buen R cuadrado de 0,81 ajustado, un R cuadrado ajustado. Y al final, digamos que después de buscar entre 3 modelos, 4 modelos, escogimos uno. Entonces escogimos uno. Y encontramos que las variables que más predecían ese error era el PDOP, nuevamente, el número de satélites y la distancia y el tiempo. Pero encontramos que el tiempo y la distancia eran, como pueden ver aquí en la fórmula, las constantes eran demasiado pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que en una red BRS los tiempos se minimizan, ¿sí? Digamos que el tiempo en conseguir una solución fija es de 1, 2 segundos, 3. En cambio, en una sola base los tiempos son más altos, se demora más, porque el que hace la corrección de la ionosfera es el receptor, ¿sí? En cambio, la corrección de la ionosfera la hace el Entry Caster, una red BRS, mucho más avanzada una red BRS.
Digamos que si nos cobran por acceder a un servicio, una red BRS, pues ya entendemos por qué nos cobran eso, pero solo si es una red BRS, porque claro, están pagando un software que hace todo esto por la colectora de datos. Aquí vemos que el POP tiene una, digamos, una influencia positiva, es decir, a mayor número de POP nos da más error y que nuevamente el número de satélites influye, pero no mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? En la práctica, digamos que en un posicionamiento, en ese tiempo, pues solo existían máximo 20 satélites cuando hice esa fórmula, pero acá nos dice que la red BRS cabe la posibilidad de que el error debido a la ionosfera y la troposfera se vea reducido al máximo. Esa fue la conclusión a la que se llegó. O sea, demostramos que en una red BRS los errores son mucho menores, ¿sí? Son de milímetros, ¿sí? La variable tiempo genera ambigüedad, ¿sí? Entonces se llegó a la conclusión ¿por qué ambigüedad? Porque normalmente en la geodesia tendemos a pensar que a mayor tiempo de medición, mayor precisión, pero para este caso no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para una red BRS no importa si usted graba 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, eso no importa. Mientras que para una red de una sola base, no una red, no, en NNetRiz de una sola base única, el tiempo sí importa. Si usted graba 5 segundos, pues no es lo mismo grabar 5 que 10 segundos, 15 segundos. ¿Sí? Es dependiendo de la precisión que usted quiera. ¿Sí? Digamos que precisión en cuanto a promedios, porque realmente no es algo de un algoritmo, sino solo es el dato promediado, es el más exacto, por decirlo así. Bueno, se encontró que en una red BRS los tiempos de medición largo hacen que el PDP aumente y el error suba. Antes, por el lado contrario, es contraproducente. ¿Sí? Digamos que el POP es la variable que más se debe controlar en campo. Es decir, si usted tiene una coordenada con solución fija y tiene un POP muy alto, mayor que 6, pilas porque su coordenada puede ser no confiable. O sea, no es solo ver la pantallita y fijo, no. Tenemos que ver también el POP. Entonces, vemos que es el parámetro que más tiene peso en la fórmula, tanto para red BRS como para red de una sola base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos planear nuestros trabajos para buscar el mejor POP, ¿sí? Y eso sí se puede hacer. Bueno, aquí volvimos a modelar de acuerdo a las teorías y encontramos la siguiente conclusión de una red BRS. Encontramos que una red BRS corrige los errores generados por la troposfera y la ionosfera, pues en promedio las ppm fueron de 0.1 ppm, ¿sí? O sea, imagínense, mientras que nosotros usamos receptores que pueden llegar a una parte por millón, ¿sí? O 0.5 en el mejor de los casos. Cuando estamos trabajando en RTK, una red BRS puede llegar hasta 0.1 ppm en tiempo real, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer puntos con 2 milímetros, 1 milímetro de error. O sea, son tan, digamos que ese método es tan perfecto, pero asimismo es costoso adquirirlo, que la tecnología lo vale, ¿sí? Bueno, aquí encontramos que el tiempo de grabación para NetRiz debe ser bajo, puesto que aumenta la probabilidad de que cambie la geometría satelital, disminuyendo la precisión del sistema. Pues según varios modelos, a mayor tiempo de medición, menor precisión. Entonces aquí es todo lo contrario. En una red BRS usted solo debe grabar lo más mínimo posible, 3 segunditos, 2 segundos. No es como en NetRiz de una sola base que debe grabar mínimo 5 segundos, 10 segundos, ¿sí? Bueno, aquí encontramos que la cantidad de satélites no influye en una red BRS, ¿sí? Entonces, encontramos que a mayor número de satélites, menor PDOP, ¿sí? Es decir, que como vemos que el PDOP es una variable de calidad, controlar nuestros datos, podemos buscar la geometría satelital que menor PDOP nos dé, ¿sí?
sea, el número de satélites está ahí inversamente relacionado con el POP. Digamos que para tenerlo en cuenta para nuestros análisis de calidad o para nuestras planeaciones de campo. Bueno, entonces nuestra fórmula final fue la siguiente. Encontramos que la fórmula final para una red PRS es de 1 milímetro. Mire, aquí tenemos 1 milímetro, imagínense, está como constante por el POP, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si el POP es muy alto, pues el error medio cuadrático para la posición, pues va a crecer. Es decir, que POPs altos nos arrojan errores altos en posición. Que si tenemos una distancia alta, ¿sí? A diferencia del método de una sola base, aquí solo es una ppm. Aquí tenemos 6 ceros, ¿sí? Y un 1 a la derecha, significa que es 0.1 ppm. Aquí encontramos que la distancia no afecta de manera, digamos, tan abrupta como el de una sola base. Y tenemos que el número de satélites sí mejora la precisión, pero no mucho. ¿Sí? No es como el método pasado que por un satélite nos mejoraba 1 milímetro. Aquí nos mejora décimas de milímetro. Casi que podríamos obviar los satélites y solo dejarlo de esta manera. O casi que podríamos no disponer de la distancia, sino solo dejar el POP. Entonces vemos que una red BRS es mucho más precisa, ¿sí? Y que depende únicamente de la geometría satelital en el momento, ¿sí? Aquí tenemos como conclusión que una red BRS dentro de 50 kilómetros tendrá precisiones milimétricas, siempre y cuando el POP sea menor que 3. Entonces aquí lo que se hizo fue una iteración de la fórmula, se aplicó el modelo y se buscó bajo diferentes condiciones de POP y máscaras de número de satélites, y encontramos que las precisiones siempre van a ser milimétricas, milímetros, milímetros, 6 milímetros, o sea, máximo 7 milímetros de 50 kilómetros, cosa que no lo puede hacer el NTRI de una sola base, ¿sí? Bueno, digamos que esa es toda la teoría. Si tienen preguntas, pues creo que nos quedan 10 minuticos. ¿Tienen alguna pregunta o cerramos ahí si las hacen por el chat para cerrar el video? Una consulta. Sí, señor. ¿El, en el sistema BRS es aplicable a equipos de tierra o puede ser también a sistemas montados en dron? Sí se puede también en dron, pero pues su dron tendría que ser especial. Y pues tendría que existir la red en su país, ¿no? Cosa que no creo que la haya. No sé la verdad si en su país haya una red BRS. Construir una red BRS es muy difícil, o sea, digamos que los recursos son limitados. El programa del Entricaster es muy costoso, entonces lo veo difícil. La red BRS es la agrupación de varios GPS. Sí, más un programa neurálgico central Ah, que recoge todos los datos de las estaciones permanentes y las procesa en tiempo real, ¿sí? Con un internet de más de 100 megas por segundo, ¿sí? ya, sí. No es como esos internets que uno tiene en la casa que son de 10. Yo tengo uno de 5 megas, por ejemplo, ¿sí? Yo no podría tener, por ejemplo, una red BRS solo por la limitante del internet, porque es que son, digamos que millones de datos que se envían en tiempo real y se reciben y se redistribuyen al tiempo. ¿Sí? Una cosa que se me olvidó decirles es que una red BRS no es omnidireccional, sino es bidireccional. Recibe y envía datos en tiempo real. ¿Sí? El receptor debe enviar la ubicación de donde se encuentra para que le llegue la solución. Entonces miren la complejidad de una red BRS. Construirla no es tan fácil. ¿Sí?
En bajo costo ni lo pienso. Es difícil, porque no hay programas de bajo costo para esto. Las empresas tienen su red BRS. ¿Cuáles empresas? No, pregunto si las empresas tienen su red de BRS. ¿Pero cuáles? En Colombia. Pues, claro, pues, no las marcas, ¿no? Pues sí, Topcon, Leica, Trimble tienen su red BRS. Ya lo entiendo. Sí, por ejemplo, en Colombia, aquí Totcon tiene su red BRS, ¿sí? Totcon, más no Trimble ni nada. Eso depende como los convenios que hagan, ¿sí? Y para estos GPS de bajo costo hay red BRS. No, señor, no hay. Y, como le digo, ni lo imaginen ni lo sueñen porque realmente, o sea, ese programa solo lo manejan casas matrices. Digamos que no se lo venden a usted, primero porque es muy costoso, ¿sí? Segundo porque solo tienen acceso a las casas matrices, Totcon y Trimble, ¿sí? Digamos que una red BRS es lo último en tecnología, el concepto BRS proviene de Trimble, ¿sí? Solo digamos de ahí parte el concepto Trimble. O sea, llegar a un bajo costo en BRS, no, digamos que a corto plazo nunca no va a ser posible. Le pongo por ahí unos 20 años para que la BRS sea de bajo costo, pero en el momento no. En todo caso, según lo que entiendo, esta tecnología BRS solo aplicaría a equipos así como los has mencionado, Top, con Leica, Trimble. No, ahí lo importante es el programa. ¿Sí me hago entender? Y claro, claro, no. Sí, sí entiendo el tema del BRS O y sea, estuve. Toto no tiene nada que ver, ni Trimble ni Laika. Lo que importa es quién distribuye el programa, ¿sí? Porque pues si existe un duro en la GDS y crea ese programa de bajo costo, pues bien, ¿sí? Pero le aseguro que apenas distribuyan ese programa, Leica o Toscom, pues lo van a limitar, ¿sí? ¿Cómo? Pues restringiendo los módulos de bajo costo, ¿sí? Porque es que la red BRS hace obsoleto la tecnología de los estáticos, ¿sí? O sea, son errores de 0.1 ppm. Imagínense usted para alcanzar 0.1 ppm con un posicionamiento estático, esto tiene que durar 2, 3 días. En cambio, ahí es en tiempo real, ¿sí? Vea como esa, o sea, eso es como una tecnología que es lo último, ¿sí? Por decirlo así. Desplazaría a los estáticos. Prácticamente, sí. Pero entienda el costo de la tecnología, ¿no? El costo de crearlo, el costo de usuario, el costo de, digamos que para que haya ese desplazamiento son unas por otras, ¿no? ¿Cuánto le vale a usted acceder a esa tecnología? ¿Cuánto si es por hora, si es por minuto? ¿Sí? Prácticamente se convertiría como en una de las conexiones satelitales, pero con internet. Con esa red DRS ya no existe ya el que entre señal, que no entre señal, es mucho más No, amplio. igual, está la limitante del internet, igual, funciona con internet. O sea, donde no hay internet no funcionaría tampoco el Exactamente, ¿no? BRS. De todas maneras hay limitante entonces. Claro, pero según lo que explicaste anteriormente, el BRS aplica a, a una red de estaciones base y todo lo que esté dentro de la red va a tener BRS, ¿correcto? Ujú, correcto, sí. Claro, te hacía la consulta porque acá en Perú el IGN tiene el software BRS y yo hice una consulta directa y podían entrar a nivel de convenio Ujú. con las instituciones. ¿Y por qué no lo hacen si tienen el software? El tema es que, o sea, no, como tú mismo lo has dicho, es una tecnología o sea, es nueva y no hay mucho especialista, ¿no? Pero sí, sí, sí la tienen. E incluso iban a hacer un programa piloto en Lima. Mm, lo que pasa es que eso ya son intereses comerciales. Ahí ya hay intereses de por medio. No es como en Colombia. Aquí tenemos muchas estaciones permanentes, pero aquí ni siquiera han sacado el entry de una sola base, ¿sí? Y aquí tenemos buena cobertura
digamos que tanto satelital como de internet, ¿sí? Como de telefonía. Eso es un tema comercial, ¿sí? Realmente. Eso no Claro, es falta de conocimiento, no es falta de profesionales, realmente son intereses encontrados, ¿sí? claro, hasta donde sé, el software que tienen es el Pivot. ¿El qué? Pivot, ¿Pivot? ¿Como pivote? sí, sí, pero sin la E. Pivot, así se llama y es de Pues la línea tocaría que Trim. no lo regalaran y creamos una comunidad con los que tengamos GNSS de bajo costo. Bueno, el tema, yo te soy sincero que yo estaba en conversaciones con un amigo de Colombia también que nos ofreció la red BRS interna dentro de un sistema que hemos comprado. Sí. ¿Y cuántos dólares se le ofreció? No fue tan costoso, o sea, en realidad el Pivot está en $75,000, pero el que yo te estoy hablando estaba oscilando en unos $10,000 aproximadamente. Vale, entiendo. Pero pues 10.000 siempre es algo considerable, ¿no? Claro, Más pero los precios teniendo, de... si es Sí, que yo logro ese acceso, comunicándome contigo, se podría lograr lo que tú dices, ¿correcto? pues digamos que eso es algo ya interno de Perú porque pues solo va a ser beneficioso para Perú, ¿sí? Ah, ya, ya, claro, 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 claro. Sí, señor. Sería muy bueno si les va bien, pues nos comparten las experiencias. Bueno, ¿tienen alguna otra preguntita? Quedan 5 minuticos. Héctor, Jorge, Antonio, Edison, ¿tienen alguna pregunta? No les dé pena. Francisco, bueno, César, Alejandro, y tengo un Oroya. Eh, Hola Santiago, yo sí tengo solo como una inquietud y creo que esa ya se la he transmitido con respecto a la base. Digamos, si yo voy a utilizar mi base con una coordenada ya conocida, entonces Sí, ahí tener como esa, o sea, hacer esa prueba con una coordenada corregida para tener ya, digamos, mi caster con esa coordenada, ¿no? Y de ujú, ahí pues sí mirar cómo da los puntos, sino que me genera dudas con el software este, el GPS más, RTK GPS más, sí, creo que se llama. No sé, o sí. sea, ahí sí tengo es como mi duda con ese, de que Ya, esa coordenada sí la pueda coger, sí la pueda asumir. no la asume, porque lo que se tiene que ingresar es dentro del, del GPS como tal, porque digamos la asume solo si se hace desde un computador portátil como veíamos aquí en la aplicación, ¿sí? Del RTK Lib. Si yo utilizo un computador portátil, sí la asume, porque él lo que hace es me cambia los mensajes internamente. ¿Sí me hago entender? Sí, Yo le sí. escribo aquí y él sí tiene, y el computador, digamos, tiene la capacidad de cambiarme las coordenadas internas de la base y me las envía por medio del mensaje 1005, ¿sí? Él me las actualiza. Pero en cambio un celular no es tan avanzado. O sea, el RTK Droid para un celular no es muy como robusto, no es muy estable. O sea que Digamos en que ese tiene caso, por eso era como la propuesta de tener la tablet con Windows, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Sí, exacto. Ya, Sí, sí, sí. bueno. O, o, o conectar el celular, digamos, por ejemplo, para nosotros que usamos Connect, por medio de la aplicación Surveymaster, se envía un comandito con la coordenada, ¿sí? Y se fija la base con esa coordenada, ¿sí? Es aprenderse los comandos de cada receptor. Por ejemplo, para Connect es fix position, y se escribe la coordenada separada con espacios, la latitud, la longitud y la altura elipsoidal y se da en. O sea, es muy sencillo también. Digamos que se puede cambiar Ah, pero se conectándose. puede hacer directamente por el Survey Master.
Sí, claro, se puede hacer directamente por el Survey Master. Ujú. Ah, mañana voy a hacer esa prueba. Bueno, listo, pero Te no lo vayas a cuento. configurar. No, sí, sí, pero sí. Mañana tengo que probar eso. Listo. Bueno, listo. Si no tienes más Vale. preguntas, ya vamos a grabar la clase y más tarde se las envío. Bueno, entonces nos vemos el lunes en la próxima clase, ¿vale? Que descanse. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.